Buenas tardes. Presento la comunicación, el acompañamiento social desde el trabajo social en los servicios sociales básicos, en nombre de mis compañeras Maite y Rosa de los servicios sociales de las comarcas de la Selva y de l'Alt Empordà y mi compañero Eduard del grado de trabajo social de la Universidad de Girona. Esta presentación incluye una introducción al proyecto que marca la comunicación, un marco conceptual, sobre el acompañamiento, la metodología que hemos hecho servir para el proyecto, algunos resultados claves y las conclusiones y propuestas. Esta comunicación deriva del proyecto denominado Recuperar el acompañamiento social como respuesta a vidas vulnerables, que ha dispuesto de financiación del programa Impacta de la Agencia de Apoyo a las Universidades y a la Investigación de la Generalitat de Cataluña, y se lleva a cabo entre 2024 y 2025. Partía de la idea de entender que el acompañamiento social partíamos de dos ideas, que por una parte era el ADN del trabajo social, la esencia del trabajo social, pero por otra parte también reconocíamos cuáles eran, o queríamos reconocer cuáles eran las barreras para su desarrollo. Y nos hicimos tres preguntas que han sido las que han guiado el proyecto. ¿Qué entendemos por acompañamiento social? ¿Para qué sirve el acompañamiento social? ¿Y cómo se lleva a cabo? El proyecto se realizó en las comarcas de la demarcación de Girona, que se pueden ver ahora un poco más grandes, y en concreto con la participación de 6 de las áreas básicas, aunque después veremos en las respuestas de la encuesta hubo más personas. Vamos a empezar con el marco conceptual. ¿Qué entendemos por acompañamiento social? Buscamos una primera aproximación teórica al concepto, y Jordi Planella nos decía que es un concepto que abarca diferentes maneras de entender y trabajar con las personas que se encuentran con situación de dificultad social, es decir, era un concepto paraguas. Más adelante, Esterraya y Neus Caparrós apuntaban que supone mirar a la persona y su historia de otra manera, para que esa persona también se pueda ver de otra forma. Añadían que significaba creer en sus potencialidades, apoyarle para que las desarrolle, y también un papel de mediador entre personas e instituciones, esta idea de transformación que apuntaban. El acompañamiento social se fundamenta en las raíces del propio trabajo social. Mary Richmond ya decía que debíamos poner énfasis en lo normal y no en lo patológico, y en esa misma línea, muchos más años siguiendo su estela, Denis Saleeby destaca la capacidad de las personas para hacer frente a sus situaciones y su capacidad de resiliencia, y esas son las bases del acompañamiento social. A partir de aquí extraemos 4 grandes características del acompañamiento social. En primer lugar, que se trata de una práctica que desborda, que supera el espacio bastante limitado y fragmentado de las prestaciones de los servicios sociales, que generalmente está como muy limitado, y permite una mirada más amplia sobre las personas y su contexto. Requiere de trabajo en red porque parte de reconocer que hay relaciones de interdependencia entre los distintos agentes, actores, actrices que participan en la intervención social. Se trata de una práctica dialógica y colaborativa más allá de la gestión y la tramitación, porque se basa en la relación y, sobre todo, es un derecho de las personas, en la medida que promueve, en todo caso, la capacidad de elección y de decisión de las personas. Como decía, esta comunicación es fruto de un proyecto de investigación y vamos a ver cómo se llevó a cabo. Se trata de un proyecto con un enfoque cualitativo, porque la prioridad era recoger la voz de las profesionales que están en primera línea, las que están en atención directa, y contrastarla con la visión de las responsables técnicas de estos mismos servicios y también con el equipo investigador formado por profesoras y profesores de la universidad. El trabajo de campo llevó a cabo 3 tipos de actividades: una encuesta, entrevistas semiestructuradas y sesiones de reflexión.
En primer lugar, realizamos la encuesta. Se trata de una encuesta con resultados significativos, aunque no representativos estadísticamente, pero sí significativos porque respondieron más del 50% del total de los profesionales de las áreas básicas. Aquí se incluyeron tanto profesionales del trabajo social como de la educación social. En la encuesta se recogió una visión global sobre su experiencia profesional, sobre qué entendían por el acompañamiento y cuáles eran las posibilidades de desarrollo. En el gráfico pues, se puede ver el porcentaje por comarcas que, como decía antes, hay dos comarcas pequeñitas que son el Ripollès y la Cerdaña, que no participaron después en las entrevistas, pero sí tuvimos respuestas en la encuesta. A partir de los resultados de la encuesta se diseña una entrevista semiestructurada para profundizar en las funciones y las actividades que llevan a cabo las profesionales, las relaciones entre profesionales y personas acompañadas y el mismo concepto de acompañamiento, más allá de la teoría. En este caso participaron 16 personas de las 6 áreas básicas implicadas en el proyecto, que son las que se ven en el mapa de la imagen. L'Empordà, la Garrotxa, Pla de l'Estany, Baix Empordà, Gironès Salt y la Selva. Las otras dos, como decía antes, eran muy pequeñas, con poco personal y nos quedamos con su aportación en la encuesta. Finalmente, se llevaron a cabo 4 sesiones de reflexión en las que participaron las responsables técnicas de las áreas básicas de servicios sociales y el equipo investigador, como decía, formado por profesoras y profesores del grado de trabajo social. En estas sesiones se iba elaborando y reflexionando y construyendo sobre los resultados que íbamos obteniendo de la voz que nos aportaban la voz de los profesionales. Vamos a ver ahora cuáles fueron estos primeros principales resultados. Lo primero, para interpretar el porqué del acompañamiento, por qué pensábamos que es necesario el acompañamiento, partíamos del entorno en el que se despliegan las políticas sociales. Y ahí se percibía, o hay una percepción generalizada, que el acompañamiento ha dejado de ser un espacio central en la intervención social. Se percibe que ha dejado de ser una realidad para ser una aspiración o, en el mejor de los casos, una tarea pendiente. Por otra parte, las características del contexto hacen que la necesidad del acompañamiento, que el acompañamiento recupere un lugar central, sea imperativo, porque hay un incremento en las complejidades de las situaciones de las personas y también hay una generalización de situaciones de riesgo de pobreza. Ninguna de estas dos situaciones permiten respuestas simples o automáticas, requieren respuestas de largo plazo. Y el acompañamiento, como se decía en algún momento, es una respuesta que se cocina a fuego lento. ¿Para qué acompañar? Pues se justifica precisamente en este fuego lento. Se justifica como una forma de trabajar que permite abordar la complejidad de la que hablábamos. Los profesionales decían que muchas veces su intervención está encajonada o limitada a poner parches y entienden que el acompañamiento es una forma de acercarse a poder fijar bases para nuevas trayectorias personales y sociales. Es una respuesta mucho más sostenible, mucho más a largo plazo que las respuestas inmediatas. La segunda pregunta la tercera pregunta a la que nos planteábamos era cómo hacíamos el acompañamiento. Y ahí nos encontramos con dos elementos. Por una parte, los elementos tangibles, ¿no? Aquellos necesarios para llevarlo al cabo. Y ahí veíamos que era muy importante separar el acompañamiento social de todo lo que es la gestión de prestaciones, ¿no? Parecía que unir estos dos elementos no estaba dando buenos resultados, estaba confundiendo muchas veces, ¿no? Y por otra parte, derivado de esta separación, también que las organizaciones favorezcan unas habilidades y unas actitudes más centradas en el vínculo, la confianza, la colaboración, la codecisión, que son los elementos intangibles de alguna manera, ¿no? Y que requieren desarrollo de habilidades por parte de los profesionales. Algunos decían, no, hay profesionales que ya las tienen, pero hay otros que necesitan y siempre se tiene que ir mejorando y desarrollando, ¿no?
Y también había otro elemento intangible muy importante, que es la motivación para conseguir que la persona quiera ser acompañada. El acompañamiento no es una imposición, es una tarea, es un proceso que se lleva en una forma bastante horizontal, por lo tanto no se puede imponer. Finalmente, en las entrevistas profesionales, las profesionales ponían el foco en diferentes puntos del acompañamiento. Mientras unas destacaban su valor como metodología o destacaban más la metodología, en el que decían que la importancia que la persona sea protagonista de su proceso y que la relación entre profesional y persona acompañada sea horizontal. Otras nos ponían, ¿no?, el acento en la persona, en centrarse en la persona, en reconocer sus singularidades, pero también en su adaptación a las necesidades de la persona, a los tiempos, a las capacidades de cada persona. Y finalmente otras profesionales destacaban más el elemento de relación, el del vínculo, el compromiso, la implicación activa, ¿no? Pero todos estos focos se refuerzan mutuamente y constituyen de alguna manera el acompañamiento y sus mecanismos. A partir de estos resultados, nosotros planteamos algunas conclusiones y algunas propuestas. A lo largo del análisis podemos ver que el acompañamiento es a la vez esencia, aspiración y el desafío del trabajo social contemporáneo. Entendemos, hay un consenso generalizado, profesionales, responsables técnicas, equipo investigador, que acompañar es el núcleo identitario del trabajo social contemporáneo, pero que ese núcleo identitario puede estar en riesgo, puede quedar en un segundo o tercer plano debido a factores que conocemos bien: la sobrecarga burocrática, la falta de tiempo, la falta de personal, la presión asistencial, que se priorice la gestión de emergencias o a veces no tan emergencias, la ausencia de estructuras organizativas que faciliten una intervención continua y personalizada hacia las personas, ¿no?, que nos centremos más en resolver cosas puntuales, ¿no? Y a partir de estas conclusiones se plantean 4 grandes líneas de mejora. Por un lado, reorganizar los servicios sociales básicos, diferenciando espacios y tiempos dedicados al acompañamiento y a la gestión administrativa. Y también mejorar la definición de los roles de las distintas disciplinas. Promover una cultura organizativa que se base en la confianza y en la autonomía profesional. Los profesionales necesitan flexibilidad, espacios de reflexión, pero también formación continua, supervisión profesional, trabajo interdisciplinario. También es importante recuperar el tiempo relacional, tiempo de calidad para la atención a las personas. Y finalmente, consolidar el acompañamiento como un derecho de las personas y como una práctica transformadora, que el derecho a ser escuchado, a participar, a decidir y a ser reconocido como un sujeto activo. Por último, ya como ideas finales, queremos destacar 3 elementos. El acompañamiento es un pilar esencial del trabajo social contemporáneo, tanto desde una perspectiva técnica como desde una perspectiva ética. Es una práctica que representa los valores de la profesión del trabajo social: la dignidad, la autonomía, la justicia social, la transformación social. Y no podemos dejar de citar a Mary Richmond, que recordaba, o ella planteaba, que el trabajo social consiste en ayudar a las personas a ayudarse a sí mismos. Y el acompañamiento social es una manera de entender el trabajo social que propicia precisamente cumplir con este principio de Mary Richmond. Y con esto acabo. Muchas gracias y nos vemos en Gijón.